Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. A una semana de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral informó que los ecuatorianos residentes en Venezuela no podrán ejercer el derecho al voto debido a la falta de garantías por parte del régimen de Nicolás Maduro. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para hablar sobre el panorama electoral en nuestro país, estamos ya en los estudios de FM Mundo con el licenciado Leonardo Intriago, consultor político, y vía virtual con Alberto Feijó, sociólogo y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, con quienes vamos a abordar este tema, algo que ya nos tiene a los ecuatorianos en una especie de cuenta regresiva. María del Carmen. Así es, lo estábamos conversando justamente hace un momento con usted, licenciado Intriago, acerca de este hartazgo político que tiene en estos momentos la ciudadanía, esa posibilidad de que alguno de los dos candidatos llegue a ganar en una primera vuelta. La verdad es que hasta casi es un deseo de los ciudadanos, pero ¿es posible? ¿Podría darse? María del Carmen, Fausto, Alberto, muy buenas noches a todos los seguidores de este importante informativo. Es altamente probable, porque hay varios indicadores que nos llevan a pensar o a proyectar esa posibilidad. Dentro de lo técnico, hablamos de los datos que han arrojado las encuestas, o las principales encuestas, si se quiere, las tres principales encuestas, o que han tenido una sostenibilidad o le han seguido el pulso a esta campaña de una tendencia, y que la última, por ejemplo, de Informe Confidencial, ya prácticamente le abre esa posibilidad hoy al candidato presidente Daniel Noboa, que pueda ganar en primera vuelta superando el 40% de 10 puntos. La diferencia de 10 puntos. Uh-huh. Pero además hay otro panorama, que yo diría que es un panorama más patológico, porque el ciudadano está un poco agotado de esta vorágine y tan fuerte campaña que se ha suscitado en las últimas semanas, sobre todo, y que realmente uno abre las redes sociales y encuentra candidatos, digamos, ya empezando por 16 candidatos, abarrotando nuestros teléfonos, nuestros dispositivos. Pero además también hay otro recurso, que es analizar ese voto útil que podría tener una importante determinación al momento de elegir al presidente, porque estamos hablando de que ese voto útil al final dice, ok, ¿con quién me voy a ir? Posiblemente me guste Andrea González, pero ¿le alcanza? Tal vez no le alcance. ¿Y quién está en lo más alto? Es decir, un voto a conciencia. Un voto a conciencia que diga, vamos a apostar por quien realmente tiene las altas posibilidades de ganar. Ahora la pregunta es para Alberto Feijó. En esta situación, en este contexto de una especie de fatiga por parte de los electores en nuestro país, ya incluso se podría decir en algunos casos hasta que mi importismo de lo que pueda venir eventualmente, tomando en cuenta además la polarización, ¿cuánto influirá este estado de fatiga, este estado de hartazgo, si se quiere, entre los electores para poder decidir una votación el próximo 9 de febrero? Hola Fausto, María del Carmen, muy buenas noches. Alberto, un saludo a Leonardo y a todos los radioescuchas. Me parece que esta fatiga viene provocada no solo por el proceso electoral. Yo creo que el proceso electoral ahorita es la punta del iceberg en realidad de una política desgastada. Una política formal que no ha logrado dar atención a las demandas ciudadanas, que por el contrario ha presentado rencillas, ¿no es cierto?, estas pugnas, estas peleas continuas entre los diferentes candidatos, y que de alguna manera la ciudadanía muestre este hartazgo, ¿no es cierto? El hecho de que la tercera vía en realidad sea un alto, no lo sé, ¿no es cierto? Un poco este voto útil que de alguna manera se podría traducir en virtud de el espacio finalmente de decisión de votar por un candidato, suponiendo que existe la posibilidad de una sola vuelta. Yo creo que todavía nos expresa que en definitiva no hay una satisfacción total, podríamos decir, con las propuestas totales, resultados de, por ejemplo, o el ánimo con el que la ciudadanía salió de los diferentes debates vicepresidenciales y presidenciales, tomando en cuenta también el último de los candidatos a la Asamblea, es de una desazón bastante generalizada. Yo creo que esto tiene que ver con el manejo que ha tenido este último gobierno, ¿no es cierto?, que viene a cumplir el anterior, y yo creo que es una situación que desborda en realidad el espacio electoral y que más bien se afinca ya en
la composición política de la sociedad. Ahora, Alberto, llama la atención que luego del debate no hubo mayores cambios, no se movió mucho el tablero, algo que sí ocurrió, por ejemplo, en las pasadas elecciones anticipadas del 2023, cuando sí hubo un cambio bastante grande, digamos, antes del debate y después del debate. En este caso no se dio. ¿Por qué? A mí me parece que efectivamente hace algunos años ya el clivaje político viene entre la fuerza correísta y la fuerza no correísta. Yo creo que a diferencia del espacio anterior, la silla del no correísmo no estaba cooptada por una figura política fuerte. Uh-huh. Eso permitió que exista un outsider, ¿no es cierto?, que sea Daniel Noboa el que logre sentarse en este sillón. En el espacio actual, él ya ocupa este sillón, podríamos decir, lo cual hace muy difícil que otra fuerza política o que un candidato, suponiendo un entorno también mesiánico y caudillista, pueda arrebatar ese espacio. En realidad es prácticamente imposible, diría yo, que eso suceda. Además de la gran cantidad, la división que tenemos de casi más de 10 candidatos, efectivamente más de 10 candidatos, hace que la ciudadanía se pierda en ese sentido y efectivamente pueda entender por estas vías ya determinadas. Ahora, Leonardo, creo que es importante también destacar esto que decía Alberto, y es lo que ya vamos viviendo varios años con esta dinámica del correísmo, anticorreísmo, correísmo, anticorreísmo. Creímos o esperábamos que esto esté superado y poder tener otro tipo de propuestas, y seguimos girando en torno a esta discusión si es correísta o anticorreísta, y esto parece que de alguna forma también ha funcionado en la campaña. Perdón, me quito para poder tener mejor retorno. Creo que también es parte de esa herencia política que quedaron durante 10 años, yo le sumaría 4 años más, esos 14 años de esa tendencia, o los 10 primeros años, que marcó un músculo territorial fuerte, de un voto duro, de un voto... ¿Tan fuerte para no superarlo hasta ahora? Bueno, los resultados son los que evidencian hoy por hoy en cada campaña electoral, tanto así que ese imaginario y esa figura de una persona que no está ni siquiera en el país, que todavía aparece incluso en los debates por otros candidatos, y eso lo que genera es que permanezca vivo en el imaginario social, y también hay que comprender que es una corriente muy fuerte a la que la gente lo sigue, porque aquí tenemos dos modelos que ahora se acentúan con mayor fuerza. Este modelo de país que se está jugando el Ecuador, y probablemente luego digamos, en el caso de que gane el candidato Daniel Noboa, luego de 4 años, veremos qué va a pasar, si hay un desencanto, una decadencia o se va a diluir finalmente esta tendencia correísta, que es la que ha marcado de alguna manera la agenda en estas últimas elecciones. De hecho... O hasta que aparezca una nueva figura. Si hablamos de correísmo, es muy difícil que aparezca una nueva figura. Han intentado muchas veces, y creo que al final esa falta de preparación de sus candidatos, sus escuelas políticas, no resultó. De hecho, pareciera que en realidad la gente está votando por Correa y no por la candidata que está en estos momentos encabezando como candidata a la presidencia, por Luisa González. Ella prácticamente no figura. Lo cual me parece una estrategia bastante errónea, porque poner Así la imagen de una persona que al final no aparece en la papeleta, ahí pierden, cuando el elector quiere buscar a ese candidato que le metieron en su cabeza durante una campaña que es Correa, no lo va a encontrar. Pero eso, entonces están manejando mal, hay una mala estrategia dentro del partido. Muchos consultores, de hecho, coincidimos que hay una estrategia que creemos no ha sido la adecuada, porque creo que se quedaron en un estilo muy pasado de moda ya, muy de hace 10 años, hace 8 años, de hacer mucha tarima, mucho coliseo cerrado y poco conectividad con un electorado que ha cambiado, que además son los millennials y centennials. Ahora, Leonardo, esto de sostener una campaña basados en una sola imagen, quizá ya deteriorada, quizá también en proceso de un mayor deterioro, podría ser un error, y es lo que nos tiene quizá al Ecuador, al electorado de nuestro país, con esa fragilidad frente a las decisiones que podrían ser eventualmente pensar en una tercera vía. Alberto, disculpe.
Sí, yo creo que para tomar el tema de la tercera vía me parece súper interesante analizar el tema de la intención de voto en el legislativo, ¿ya? Porque efectivamente cuando nosotros analizamos esa parte, incluso ese clivaje es mucho más determinado entre las dos fuerzas que hemos mencionado. Ahora, pensar que esto pudiera ser superado en el corto plazo, al menos en estas elecciones, no se va a dar. Yo creo que la tradición política de este siglo, principalmente en el retorno a la democracia, efectivamente en el siglo pasado había una dinámica histórica particular, había de alguna manera los partidos tradicionales. Esto se rompe en el siglo XXI y yo creo que el movimiento, el cual de alguna manera sostiene el surgimiento del correísmo, sigue teniendo una importancia determinante. Si podemos ver todavía la primera vuelta de las elecciones del 2017, del 2021, cuando gana en la primera vuelta Lasso, ¿no es cierto?, con Arauz, vemos que el candidato de la tercera vía quedó, si no me equivoco, a 0, algo puntos de Lasso, que era Yacu Pérez. Entonces, en ese sentido, yo creo que el candidato de una tercera vía, ¿ya?, que apoya una de las dos, en realidad se resta, ¿no es cierto? No logra sedimentar y no logra afianzar una fuerza política. Yo creo que esto tiene que ver muchísimo con el desarrollo histórico de la política nacional de este siglo. Sería muy difícil salirse de este espacio. Yo creo que en estas elecciones no se va a dar. No sé qué pasaría en las elecciones seccionales. Tendríamos que ver cuáles son las gestiones administrativas, pero efectivamente el sistema político ha alcanzado, creo yo, una madurez, no quiero decir moral ni de funcionamiento, sino simplemente que aprendió a funcionar de esa manera. Muchos candidatos, ¿ya? Dos elecciones o dos espacios muy certeros, ¿ya?, pero que no terminan de presentar una alternativa distinta a las presentes. Pero eso más bien parece que es un problema, ¿no? Eso que se podría ver como un pluralismo democrático y que tal vez para algunos podría ser algo positivo. No es algo positivo. Lo que está demostrando es que tenemos un sistema político en crisis, deficiente, desorganizado, que hace rato que no funciona aquí en nuestro país. ¿Qué decir acerca de esto? ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Por qué seguimos teniendo 16 candidatos? Es una locura esto. De hecho esto nos deja una lección enorme y un desafío para la siguiente asamblea. Es reformar ese código de la democracia, que aunque tenga un espíritu democrático, al final termina confundiendo al ciudadano, y de democracia queda muy poco. Y lo que hace es fragmentar el voto completamente. Y lo que hemos visto, ¿no? Digamos, este debate, este experimento que no fue un debate. No es un debate para nada. Quizá promover el oportunismo también. Y promover el oportunismo y esa negociación de los partidos, entre comillas, políticos. Los partidos de alquiler que ya se conocen, ¿no? Sí, todo se distorsionó. Yo creo que sí nos llama un poco la reflexión a mejorar ese código de la democracia y también comprender que los partidos políticos, si es que se empiezan a fortalecer, tienen que trabajar en base con las juventudes. Nosotros seguimos todavía trabajando en esta desesperación, en una campaña política buscando al que tiene mayores seguidores, al que tiene mayor cercanía con un actor de telenovela, de algún programa de televisión. Absurdo. Y los jóvenes se desencantan de la política, y ahí es cuando los jóvenes empiezan a mirar a otro lado y no hacen la política como un mecanismo de cambio, sobre todo de su mismo desarrollo. Por eso también vemos una desconexión entre un modelo y otro, y hay muchos jóvenes que hoy se sienten más conectados con una política distinta, por ejemplo, la que promueve de alguna manera, incluso en sus plataformas digitales, el candidato Daniel Noboa frente, y que otros intentan, Andrea González intenta dar ciertas muestras de una diferente manera de hacer política, pero hay otros que se quedan en un discurso bastante retrasado, bastante descontextualizado, y eso sí nos lleva a reflexionar cuál va a ser el rol de los jóvenes en la política, porque habrá que esperar en las seccionales cuántos jóvenes van a participar en campaña, o cuántos de los jóvenes que están hoy día en la papeleta asambleístas, que la gran mayoría están entre segundo, tercero y cuarto lugar, pueden alcanzar un espacio. Lamentablemente ese es el espacio que les otorgan a ellos, porque no terminan de confiar en ellos. Pero es que no hay ni siquiera un trabajo interno dentro de los partidos políticos. Por ejemplo,
hablamos de Andrea González, pero Andrea González... no tiene estructura, exactamente. Agarró un partido político además que es de la vieja tal cual. Guardia. Y eso, genera preocupación. Es decir, hay tantos candidatos que no pertenecen a los partidos políticos por los que están, a los que están representando, a los que están yendo de la mano, ¿no? Estas candidaturas. Y eso preocupa y habla de el problema grave político que tenemos en nuestro país. Y esa es una demostración de esa polarización, porque hoy también hay que identificar y reconocer que en 14 meses de un gobierno nuevo, ADN prácticamente se convierte en una gran fuerza política. Habrá que ver los resultados en la Asamblea si es que termina siendo la primera fuerza política. Ahora es un fenómeno muy importante, interesante. Ahora bien, Alberto, este es uno de los de las grandes lecciones quizá de este momento político, es que los jóvenes son los grandes electores ahora, incluso proporcionalmente, de acuerdo a la población, esto es así. ¿Cómo diferenciar lo que ocurría antes? Lo que mencionaba, por ejemplo, Leonardo, esta práctica política de poner a gente de farándula o porque ha aparecido en televisión, pero no hay mucha distancia de quienes hoy por hoy hacen campaña en TikTok y esto... de esto tienen mucha responsabilidad los jóvenes. ¿Cuánta madurez política existe en los jóvenes como para tener esta responsabilidad de elegir autoridades? Yo creo que es bastante importante la madurez política que puedan mostrar los jóvenes, pero yo creo que también depende mucho de la madurez política de la sociedad. Y aquí tenemos varios aspectos. El sistema político es un sistema político desgastado, ¿no es cierto?, en cuyo nicho central de los partidos políticos, nosotros elegimos o constituimos partidos políticos con firmas, es decir, entre nosotros cuatro podríamos constituir N partidos políticos porque no hay una necesidad de filiación ideológica. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que en espacios democráticos mucho más modernos debería haber una afiliación partidista, al menos de los candidatos, es decir, lo que impida justamente estos partidos de alquiler, que en definitiva lo único que hacen es permear en la confiabilidad, ¿no es cierto?, en la confianza que tienen los electorados frente a los partidos. Si nosotros no tenemos una confianza ideológica, además que son generaciones desideologizadas, ¿ya?, lo que termina sucediendo es que efectivamente no existe un vínculo, si queremos, sentimental o trascendente, que es lo que mencionaba Leonardo un poco, de qué manera podemos cambiar nuestro devenir político, social, histórico, hacia dónde queremos que vaya nuestro país. Y lo que quedan son herramientas cotidianas, quizás mucho más cortoplacistas, ¿no es cierto? Herramientas cotidianas que sin duda hacen alusión a el momento, a cómo lo estamos planteando, además que reproducen valores sociales que muchas veces están en desgaste, ¿no es cierto? Como podría ser la igualdad de género, por ejemplo, políticas inclusivas, la diversidad social, y esos espacios yo creo que hoy ahí nos salimos un poco del espectro nacional y también es interesante ver qué está pasando en la arena mundial y si existe un retorno, si se quiere, de discursos mucho más conservadores al respecto, cosa que llama la atención cuando pensamos que las juventudes son más bien un tanto más progresistas en sus valores. En el caso ecuatoriano sucede algo extraño, algunas estadísticas demuestran que sucede lo contrario. Yo creo que eso se debe a la carencia ideológica de hacia dónde debe ir nuestro país, sumado, como digo, a todo el espacio del sistema y sin duda las reglas del juego, hablando del Código de la Democracia, no sé si la Constitución, eso tendríamos que ver también cómo se encuentra esta fuerza constituyente, que es la que permite que estos espacios puedan abrirse, pero sin duda yo creo que la responsabilidad tiene que trascender los espacios, podríamos decir, etarios, pero sí hay una fuerte desapego de lo ideológico que no es del todo beneficioso. Leonardo, con esto cerramos un desafío entonces sin duda para la clase política principalmente, porque en sus manos está. Un desafío enorme en el que tiene que involucrarse la juventud. Es la única manera de que este país no se siga fragmentando o esperando que solamente la clase política resuelva los problemas de los ciudadanos. Y ese desafío hoy va también a recaer en una nueva asamblea que esperemos pueda renovarse y esperemos pueda limpiar esa imagen tan en decadencia que ha tenido, y también pues esperemos que el país pueda caminar
realmente hacia el desarrollo y hacia realmente un crecimiento para los ciudadanos que anhelan vivir en mejores condiciones, y hacia allá tiene que caminar el país. Pero que sean jóvenes además que estén comprometidos, ¿no? Porque el hecho de ser joven a veces se ve como eso es lo único que hace falta para que, exactamente, para que forme parte de, como cuando comenzaron a hacer las mujeres, ¿no? Tiene que ser mujer. Alguna vez yo le pregunté a una feminista en potencia y le decía, pero ¿por qué mujer? Correcto. O sea, ¿qué hay detrás de ella? O sea, ¿por qué va a candidatizarse? Es decir, no por su condición de mujer ella es perfecta para ese cargo. No debería ser así. Bueno, y aquí también cumple un rol importante la academia, la universidad, el sistema educativo. Es que hay que involucrar a los jóvenes para que sientan la política realmente como un canal de cambio y de servicio y yo siempre lo vengo diciendo, los jóvenes tienen que hacer política desde su vecindario, desde su barrio, desde su comunidad, desde su cantón, provincia, generar pequeños cambios que van a significar importantes acciones, y hay que involucrarse en aquello y no esperar que los políticos cambien solamente la vida de los jóvenes. Si no, después terminamos culpando al resto de la que es responsabilidad de todos. Leonardo, gracias por estar con nosotros. Alberto, también le damos las gracias por haberse dado el tiempo de analizar lo que ocurre en nuestro país a propósito de este panorama electoral. Gracias nuevamente. Objetividad y credibilidad.